En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con esas palabras comienza su Biblia, la historia de la creación. La historia majestuosa de un Dios que es creador, un Dios que tiene un propósito para sus criaturas, un Dios que puede ser conocido, un Dios que da dirección a las decisiones que tomamos día con día. Un Dios que dice que nuestra vida tiene un propósito, pero conocemos su propósito. Sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Somos capaces de aferrarnos a su palabra para descubrir como una aventura este viaje en el que vamos dependiendo de Dios y en un viaje en el que dura toda la vida, que nos transforma para dar vida. ¿Podemos depender de su palabra? ¿O estamos confundidos? Las decisiones que tomamos son un reflejo de sus principios, sus preceptos, o hacemos lo que a nosotros nos parece bien. Hoy comenzamos al principio. Ya en las semanas anteriores hemos estado hablando acerca de cómo este año Dios quiere que como iglesia y como individuos tomemos decisiones que den vida, decisiones donde escojamos la vida y no la muerte, pero esas decisiones van a depender de si confiamos en su palabra o no. Dios ya nos ha dicho: he puesto delante de ti la vida, la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida para que vivas tú y los tuyos. Hace un par de semanas vimos el Salmo 1, cómo en el Salmo 1 Dios dice que bienaventurado es el varón que medita en la ley de Dios día y noche, como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, su hoja no cae. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere que florezcamos, que demos fruto, pero hay peligros. Está el camino de los pecadores, está el consejo de los malos, está la silla de los burladores. Corremos el riesgo cuando ignoramos los principios y preceptos de Dios, la palabra de Dios, corremos el riesgo de que nuestra vida acabe como el tamo que se lleva el viento y no dar fruto y no florecer como Dios quiere. A veces nuestra vida va camino a camino, paso a paso, y como la semana pasada hablamos, vamos por este vereda, pero nuestros ojos están nublados y no reconocemos la presencia de Dios. Pero Cristo pacientemente viene a nuestro camino y nos pregunta: ¿y de qué hablan ustedes? Como los que caminaron allá en Emaús. Eres el único extranjero que no sabes de estas cosas, como Jesús de Nazaret, varón profeta, bla, bla, bla. Pensábamos que era el que nos iba a rescatar, pero ahora ya es el tercer día y Jesús pacientemente: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. De eso hablamos la semana pasada. Lucas 24. Cristo viene a ellos, les abre las escrituras y les dice: era necesario que el Cristo padeciera, que fuese entregado. Dijimos que todas las promesas de Dios se cumplen en la persona de Cristo Jesús. Dios nos da vida porque Jesús es vida y Dios nos ha dado a su Hijo. Mire, toda la Biblia es la historia del regalo de vida de Dios. Dios quiere darnos vida. Desde principio hasta el fin, la Biblia habla acerca de cómo Dios se glorifica a través de darnos vida. Y Dios, para que no se nos olviden sus promesas, no nada más las mencionó verbalmente, Dios las puso por escrito en este libro, para que usted y yo tengamos un registro fidedigno y confiable de las promesas de Dios. Pero no era suficiente ponerlo en un libro como si simplemente fuera un contrato. Dios puso estas palabras en carne y hueso. Juan capítulo 1 nos dice: la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo Jesús es la palabra viva quien cumple todo lo que Dios dice en su palabra escrita, la Biblia. Dios nos dio a su Hijo y al darnos su Hijo nos dio la vida. Cristo es quien quiere guiarnos en esta vida y estas decisiones de por vida. Pero ¿dónde comenzamos? Aquí mismo en el cuarto vemos personas que en nuestro caminar es tan diferente, personas de toda Latinoamérica, personas que crecieron en familias estables, otros crecimos en familias disfuncionales, algunos que crecieron en la iglesia como seguidores de Cristo desde pequeños, otros que más tarde en la vida encontraron a Jesús después de tantas experiencias, unas buenas, otras difíciles. Y aquí estamos nosotros en este caminar de diferentes trasfondos. ¿Dónde empezamos nuestra trayectoria?
Bueno, quiero proponerle hoy que estamos en buen tiempo de empezar por el principio. Por el principio. Mire, algunos ya llevamos tiempo siguiendo a Cristo, pero el principio siempre nos recuerda que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Todos los días la Biblia dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es su misericordia, grande es su fidelidad. Algunos de nosotros, aún mismo esta mañana, tenemos situaciones muy difíciles y nos preguntamos, ¿de dónde vendrá mi socorro? La Biblia dice, mi socorro viene de Jehová, porque Él hizo los cielos y la tierra. Dios, el Creador, es un Dios de nuevos comienzos. Yo no sé qué circunstancias está enfrentando, pero Dios puede darnos un nuevo comienzo. Si usted ya lleva tiempo, cada día que usted despierta, necesita un nuevo comienzo en dependencia de Él. Este Dios, el Creador, puede dárselo. Si usted es un nuevo creyente, a veces cuando empezamos a seguir a Cristo tenemos poco en la vida cristiana, ¿verdad? Decimos, pero ¿cómo le hago? Y voy a un estudio bíblico o escucho un sermón. Y la gente que ya lleva tiempo en esta autopista de seguir a Cristo, la gente ya habla cosas que a veces ni entendemos, ¿verdad? El predicador dice, habla su Biblia en Nahum 2:15. ¿Na qué? ¿Y qué es ese 2? ¿Qué es el 15? Oye, ¿por qué no me dice mejor la página de la Biblia para buscar? No, pues ahorita, ¿verdad? Así no funciona. ¿Qué es el 2? Bueno, el 2 es el capítulo, el número chiquito es el verso. Esa es la referencia. El nombre del libro es Nahum, es un profeta. Mira, aquí está. Ok. Si tú comienzas apenas en la vida cristiana, que no te dé pena. Esas cosas básicas, poco a poquito vas a ir creciendo, vas a ir aprendiendo, pero que no te dé pena preguntar. Los que ya llevan un buen rato, ya aprendieron esas cosas, pero a ti que no te dé pena empezar un buen caminar con Jesús. No te desanimes por las muchas cosas que hay que poner en orden. ¿Dónde empezamos? En el principio. Y el principio es el libro de Génesis. Entonces, el día de hoy quiero invitarte a que abras tu Biblia allí en el principio de tu Biblia, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Ya vamos un poquito más allá de la mitad del mes, año nuevo, y si tú has querido, tú has tenido oportunidad de empezar a leer tu Biblia este año. Antes de continuar, déjame pedirte una disculpa. Hemos trabajado tan duro para proveer la lectura bíblica en línea y proveer el audio, pero no hemos podido conseguir los derechos de autor que nos permitan poner el audio en línea. Los tenemos en inglés, pero no en español, en la versión más popular, Reina Valera 60, que casi todo el mundo tiene. Hay otras opciones por ahí con las que estamos trabajando, pero no hemos concedido los derechos del audio aún, pero estamos trabajando en ello. Independientemente, el plan de lectura ya está ahí, tú puedes leer tu Biblia y si tú quieres, simplemente baja el Bible App. Está en Android o iPhone, es gratis. Baja el Bible App y en el Bible App sí puedes, así lo pones, Bible App en tu teléfono. Pones tu aplicación y en el Bible App puedes escuchar gratuitamente el audio de cualquier versión que tú quieras y Reina Valera 60 está ahí. Entonces nos hubiera gustado haber provisto eso en la página para que como en inglés nomás le aprietes el botoncito y la oigas, pero no tenemos los derechos de autor y los permisos de hacerlo aún, pero no nos vamos a rendir, vamos a seguir trabajando. Pero si quieres tomar un pasito extra, nada más bájate tu Bible App y puedes escuchar tu Biblia. El punto es este: Dios nos ha dado tantas herramientas que no hay excusa para poder meditar, para poder leer, para poder oír la palabra de Dios con la tecnología que tenemos. Ya llevamos medio mes. Si tú ya empezaste el caminar con Cristo en el diario permanecer, tú más o menos ya ahorita ya has leído algunos pasajes, oído algunos pasajes de Génesis. Si te has mantenido al corriente, estamos viendo ahorita la historia de la familia de Jacob en su encuentro con Esaú. Ya llevas un poquito tú de haber oído, lo cual es bueno, porque en las semanas sucesivas vamos a estar hablando acerca de cómo Dios, esta historia que es la Biblia, la sigue haciendo carne y hueso en nuestras propias vidas. Te voy a dar algunos puntos importantes para que cuando pienses en la Biblia no se convierta simplemente en este pensamiento abrumador de un librote de este tamaño. La Biblia es una historia donde Dios nos invita a conocerle y ser transformados por su presencia. Y en las semanas que vienen vamos a hablar de cómo esta historia nos permite escoger la vida. Entonces, ¿hoy dónde empezamos? En el principio. Génesis 1 a 2. Acompáñame en Génesis 1 y 2. Vamos a leer este pasaje, es un pasaje bastante extenso, pero el día de hoy, déjame decirte, como siempre, yo no puedo decirte nada mejor de lo que Dios ya te ha dicho aquí.
Tu Biblia es la palabra de Dios y lo que Dios ha dicho, Dios ya lo ha dicho bien y mejor que nadie. Entonces, no hay nada más importante y privilegiado que escuchar la palabra de Dios. El resto es nuestro comentario, es nuestra enseñanza, es nuestro esfuerzo de que lo que está escrito aquí ahora se convierta parte de nuestras vidas. Entonces, el día de hoy sí voy a leer aquí mismo este pasaje extenso porque es fundamental para el resto de la historia. Normalmente, si el pasaje es muy extenso, le pido que usted lo lea en casa, pero hoy lo vamos a leer todo el pasaje porque esta parte de la historia es fundamental para el resto de toda la historia. Es como cuando usted va a ver una película. Si usted va a ver una película y se pierde los primeros 15 minutos, el resto de la película entenderlo es, ¿de qué se trata esto? ¿Verdad? No lo entiende uno. ¿Por qué? Porque el principio de la película le deja saber los protagonistas, si hay algún problema, cuál va a ser la trama, las tensiones. Si usted se pierde el principio, se pierde el resto. Bueno, este es el principio. Es importante que pongamos atención a lo que Dios dice aquí, porque pone el tono del resto de la historia. Ahora, antes de leer el pasaje, déjeme darle una perspectiva panorámica de su Biblia. Hace un momento le dije, la Biblia es un librote de ese tamaño, ¿verdad? Recuerda de las semanas pasadas, Antiguo y Nuevo Testamento, como un sándwich. Lo que Dios promete en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo, en Cristo Jesús. Promesa, cumplimiento, esa es la idea general. Pero su Biblia tiene una estructura literaria. Se desarrolla en muchos años, más de 1600, 1400 a 1600 años, muchos autores, pero tiene 4 capítulos, por decirlo así, 4 escenas principales. Y estas escenas principales son estas, pónganle mucha atención. Si usted se aprende estas 4 escenas, ya sabe de qué se trata su Biblia. Primera escena, la creación. La primera escena, la creación, Génesis capítulo 1 y 2, que vamos a hablar hoy, nos dice en la creación que usted y yo no somos un accidente cósmico. Nuestra vida tiene un propósito. Fuimos creados por un creador que nos dio propósito, dignidad, valor y una razón por la cual vivir. Génesis 1 y 2 en la creación nos dice de dónde venimos y por qué estamos aquí. ¿Por qué nuestra vida importa? Génesis 1 y 2, la creación. Pero hay un problema. Y el problema está en Génesis 3, creación, caída. La caída nos dice por qué razón, aunque Dios quería darnos una buena vida, nuestra vida es un desastre. Génesis capítulo 3, la caída nos dice que del estado exaltado donde Dios nos puso, por nuestra rebelión, por nuestro pecado, caímos de su gracia. Y ahora vivimos en un mundo roto. Vamos a hablar de ello la semana que viene. Génesis 1, 2, creación. Génesis 3, caída. Gran problema. Dios, sin embargo, no se rindió. En lugar de rechazarnos, de destruirnos, de darnos lo que merecíamos, que es la muerte, Dios por su amor decidió darnos gracia y decidió ejecutar su plan de, tercera palabra, redención. Redención significa que Dios rescata y restaura lo que el pecado ha lastimado. Entonces mire, creación, caída, redención. Del final de Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, todo eso es el plan de redención, de rescate y restauración. Usted y yo hoy mismo somos parte de ese plan de redención. Todo el Nuevo Testamento, la obra de Cristo, la iglesia, hasta donde estamos hoy, es el plan de redención de Dios. Somos parte de ese plan, la salvación. Creación, caída, redención. Y la última palabra, el último capítulo al final de su Biblia, nueva creación. Lo que el pecado ha lastimado, al final Dios lo restaura por completo y Dios hace una nueva creación sin muerte, sin dolor, sin maldad. Al final su Biblia termina diciendo lo siguiente: secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Las primeras cosas habrán pasado. Verán a Dios cara a cara. Sus siervos le servirán. Y Dios dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, venga; al que quiere, toma del agua de la vida gratuitamente. Su Biblia termina con un Dios victorioso que vence el mal, el pecado y la muerte. Hace una nueva creación por toda la eternidad para vivir para su gloria y nuestro gozo. ¿Qué le parece? De estar su Biblia, entonces, 4 palabras. Ayúdame con ellas. Primera es creación.
Segundo, caída. Tercera, redención. Y luego, nueva creación. Ya la hizo, ya tiene un doctorado en teología usted. Ya la hizo. Creación, caída, redención, nueva creación. Eso es lo que vamos a estar desempacando en las semanas que vienen. Y ese es el plan, la brújula, el mapa del camino que nos permite escoger la vida que lleva a Cristo Jesús. Entonces vengan conmigo, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Vamos a empezar aquí en el principio. Este es el primer paso que Dios quiere que sepamos para descubrir nuestro propósito. Génesis capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios puso un huerto en Edén al oriente, puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, que era el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onis. El nombre del segundo río es Gihón, el cual rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel, el cual va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¡Wow! Qué comienzo de la historia, ¿verdad? Hermanos, hay tanto en estos versículos que acabamos de leer. Si esta es la primera vez que usted escucha la historia de la creación, así comienza su Biblia. La Biblia comienza con esta hermosa historia de un Dios que es creador y que tiene un buen propósito para sus criaturas. Y es precisamente de lo que quisiera hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar, quiero compartirle 3 propósitos fundamentales, 3 propósitos críticos para el florecimiento de la vida humana que se cumplen a través del poder vivificante de la palabra de Dios. 3 propósitos. A veces en nuestra vida, especialmente cuando somos jóvenes, estamos tratando de descubrir quiénes somos, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Tantas preguntas, más preguntas que respuestas. Estas preguntas son tan importantes que tú y yo no estamos solos para encontrar nuestro propósito. Dios ha hablado y nos ha dicho para qué nos hizo. Tú no eres un accidente. Dios quiere guiarte cada paso de tu vida. Y precisamente de eso se trata Génesis. 3 propósitos creativos. Ahora, antes de compartirte esos 3 propósitos, déjame observar algunas cosas. Ahí en tus notas, en tu boletín de adoración, te puse varios pasajes, te puse varias cosas para que después, si tienes oportunidad, regreses y reflexiones en lo que platicamos hoy. Siempre va a haber un poquito más de información de la que podamos hablar aquí, pero llévatelo a casa y puedes revisarlo después con tu Biblia. Para eso son tus notas del mensaje esta mañana. Varios pasajes que no vamos a alcanzar a ver completamente, pero los tienes como referencia ahí enfrente de ti. En cuanto a la estructura de Génesis 1 y 2, notaste en Génesis capítulo 1 que Dios crea todas las cosas en 6 días.
Y muy interesante, los primeros 3 días son complementarios con los segundos 3. En los primeros 3 días, Dios crea los espacios. Dios hace espacio y organiza las cosas, los lugares donde sus criaturas van a poblar, van a llenar. Dios crea los cielos, los separa de la tierra, crea la tierra seca, los mares, porque ahí es el espacio donde las criaturas van a vivir y van a poder relacionarse con Él. En el cielo pone el sol, la luna para empezar a organizar las estaciones. Luego hace también las plantas, empiezan a llenar la tierra. Hace las aves, los peces, los animales de la tierra. Y en el día sexto, al final del día sexto, corona esta creación con la humanidad. Hace al hombre y la mujer, los primeros seres humanos, dice a su imagen y semejanza. Y conforme la creación se va llenando esos espacios, la palabra de Dios va analizando lo que Dios está haciendo y se repite vez tras vez, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno, y ve Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y al final, la historia concluye diciendo, y Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. El propósito de Dios es un propósito de un buen Dios que quiere compartir su bien con sus criaturas. Dios es la fuente de toda bondad, de toda verdad y de toda belleza. Y Dios está derramando esta verdad y esta bondad y esta belleza en su creación porque Dios es bueno. Dios es bueno y quiere que sus criaturas disfruten de su bendición. ¿Notaste cómo cuando Él hace las plantas les manda que se reproduzcan, las diseña? Pero cuando hace los animales, la primera vez se menciona, Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos. Déjame preguntarte, vamos a suponer que tú quieres una mascota y tú tienes que escoger entre una planta, un cactus o un perrito. ¿Cuál de los dos te entiende mejor? Un perrito puede interactuar contigo, ¿verdad? Llegas a la casa, está bien contento, te lame y todo. Un perrito interactúa más. Un cactus. Tú le puedes, yo conozco personas que le hablan a sus plantas para que estén muy bonitos. Usted háblele a sus plantas. No sé cuánto le escuchen. Y si alguna vez una planta le responde, huya y póngase a orar, ¿verdad? Eso no es normal. Entonces, cuidado. Pero el punto que estoy tratando de hacer es este. La creación de Dios se empieza a mover del mundo inanimado y material a un espacio donde la vida puede florecer, empezando con las plantas, pero después los animales. El nivel de interacción es más personal y cuando la creación termina con el ser humano, Dios los bendice, Dios los manda que sean fructíferos, se multipliquen, pero Dios les da algo que no le dio al resto de la creación. ¿Qué Dios le dio al hombre? Dominio, autoridad. Dios hizo al hombre a su imagen y a la mujer para representarle delante de toda la creación, porque el hombre y la mujer serían diferentes del resto. No somos simplemente animales altamente evolucionados, sí somos parte del reino animal. Dios nos hizo cuando hizo los animales, pero Dios nos hizo diferentes a los animales y nos dio una dignidad completamente diferente que nos da un propósito diferente al resto de la creación. De esos propósitos vamos a hablar el día de hoy. Entonces Dios crea los espacios, los llena con vida y con criaturas que los pueblen, porque Dios está buscando no nada más una creación que funcione, sino está buscando una relación personal con su criatura, el hombre. Vamos a observar estos principios y estos propósitos. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son estos 3 propósitos creativos de Dios que le voy a compartir aquí en Génesis? Aquí nos va. 3 propósitos creativos para el florecimiento de la vida humana. El primero de ellos es este, mayordomía. Tiene que ver con lo que hacemos. Aguánteme un poquito, ahorita vamos a verlo más en su palabra. Mayordomía tiene que ver con lo que hacemos, con nuestro trabajo. Comunidad tiene que ver con quiénes somos, no nada más lo que hacemos, quiénes somos. Y tercero, santidad. Tiene que ver no solo lo que hacemos o quiénes somos, sino de quién somos, a quién le pertenecemos. Déjeme compartirle un poquito acerca de esos 3 principios. Vamos a hablar del primero, mayordomía. Otra vez, en Génesis capítulo 1, 26 al 28, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, los bendice, les manda que se multipliquen y dice que sojuzguemos, que señoremos sobre el resto de la creación, sobre los animales. ¿Qué significa sojuzgar? ¿Qué significa señorear? No significa tener autoridad.
tener dominio, tener control. Cuando Dios hizo al hombre y la mujer, Dios nos hizo como seres humanos para representarle delante de toda la creación. ¿Y cómo le íbamos a representar? Administrando la creación para Él. ¿Notó usted que en el capítulo 2, cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, versículo 1 al 15, capítulo 2, versículo 1 al 15, Dios lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, para trabajar y proteger? Dios puso al hombre ahí para que empezara en este jardín perfecto y hermoso que Dios lo había puesto, empezara a partir de ahí transformar el resto de la creación en un lugar deleitable. Edén significa placer, belleza. Dios quería que a través de la humanidad toda la creación se convirtiera en un jardín como el Edén, toda la tierra. Pero ahí comenzó. El jardín del Edén era un espacio especial donde Dios, al relacionarse con la humanidad, iba a darle oportunidad a la humanidad de escoger la vida. Notó que ahí en el centro del jardín estaba el árbol de la vida y Dios le mandó al hombre: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, no del árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, ser un mayordomo de Dios significa darnos cuenta que todos nuestros talentos, todas nuestras habilidades, nuestra interacción con el mundo material tiene el propósito de administrar lo que Dios nos ha dado para su gloria y para su honra. ¿Por qué será esto importante? Una parte fundamental de quienes somos como seres humanos es sentirnos útiles y ser productivos con un trabajo. A veces el trabajo se convierte en algo terrible y tedioso, ¿verdad? Algo que no disfrutamos. Idealmente, el trabajo que Dios le dio a la humanidad era algo que Dios quería que la humanidad disfrutara. Después, como vamos a ver la semana siguiente en Génesis 3, ese trabajo se convirtió en algo pesado, difícil, doloroso, que nos hace sudar. Pero inicialmente el trabajo era una expresión de la bondad de Dios para permitirle al hombre ser una extensión creativa de lo que Dios ha hecho. Dios es el creador. Nosotros no creamos nada, pero Dios sí nos ha dado creatividad. A través de manipular la creación podemos descubrir cómo funciona la creación. Le llamó la atención que ahí en medio de esta narrativa, en el capítulo 2, está hablando del jardín del Edén, de este lugar y todo el asunto, y comienza a hablar de los 4 brazos de este río que riega todas las cosas. Y luego uno de los brazos de los ríos dice: y ahí hay oro. Le brilla uno el ojito, ¿verdad? A ver si ahí hay oro, pues vamos buscando, ¿verdad? ¿No le gustaría a usted encontrar una mina de oro? Pues a quién no, ¿verdad? El otro día fui a una caminata, estábamos caminando ahí en mi vecindario. Siempre camino en la tarde, me gusta ir a caminar un par de millas, me llevo a los niños a veces. Y mis niños siempre les digo: pongan atención porque nunca saben en esta pequeña aventura lo que vamos a encontrar. Y mis niños: nunca encontramos nada, una corcholata o un penny, nunca hay nada que valga la pena. Bueno, pues ese día, hace un par de días, tomamos esta caminata y uno de mis niños fue el único que quiso ir, el resto no quiso. Nos encontramos un arete de oro. En medio de la calle, en medio de la nada, estaba todo pisoteado, pero un arete de buen tamaño y era de oro sólido, de 14 quilates, como una pepita de oro. Entonces mi niño lo vio y dice: papá, este es de oro. Le digo: no, sí, ese es de oro. Y ya ves, valió la pena la aventura, ¿no? ¿Por qué estoy contando esto? Dios pone estas palabras en su palabra del oro y del río, no porque quiere poner palabras de relleno. Dios nunca desperdicia sus palabras. Dios quiere que el hombre sepa que lo ha puesto en una creación donde el hombre puede mirar la creación con asombro, porque esta es una aventura por la cual vivir descubriendo el propósito de Dios. Cuando tú y yo ya estamos grandes, ya pasamos toda una burocracia de trabajo, no nos gusta nuestro trabajo, estamos luchando con el matrimonio. Cuando llegamos a la crisis de media vida, ya tengo 46 y déjeme decirle, la crisis de media vida es cierta. Es cierta, estoy en medio de ella, es cierta. A veces uno quiere cometer locuras porque quiere sentirse de 20, pero ya no tiene 20, ¿verdad? A veces la vida nos hace callosos y ese sentido de aventura que teníamos cuando éramos niños, adolescentes, se pierde y nada más vivimos el aburrimiento de una vida sin gloria, sin asombro. Cuando Dios hizo al hombre y la primera mujer, los puso en un mundo majestuoso que declara la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje, no hay palabra, no es oída su voz, pero desde un extremo del mundo al otro salen sus palabras.
Cuando tú miras la creación de Dios y te das cuenta que Dios te ha confiado un pedacito para que tú descubras cómo encajas en esa creación, hermano, es majestuoso. Yo no sé qué trabajo tienes, pero ese trabajo que tú tienes no nada más es para ganarte un cheque, es una vocación para que tus talentos puedan florecer. Vamos a hablar de ello un poquito más, cómo Dios a través de su palabra nos da todavía más perspectiva. Pero Dios nos hizo como mayordomos para que a veces del trabajo de nuestras manos, nuestros talentos, podamos hacer algo productivo para su gloria. Pero eso no es todo. Comunidad. Dios no nada más nos dio chamba. Ahí estaba Adán, ¿verdad? En el jardín. Ya tenía trabajo, le trajo los animales para darles nombres, lo puso a labrar. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda adecuada, idónea para él. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios le abrió los ojos a su necesidad. ¿Cómo iba a tener hijos si no tenía esposa, si no tenía una mujer? Es imposible. Dios le trajo a alguien como él, humano, no un animal, pero diferente. No otro hombre, le trajo una mujer. Los seres humanos, hombres y mujeres, Dios nos hizo para que los géneros se complementen, física, emocional, espiritualmente. Interesante, los traductores tienen trabajo traduciendo cuando Dios le presenta a la mujer, a Adán, dice, wow, la expresión es wow. Le trajo a una mujer para suplir su necesidad como una esposa, se le cayó la baba. Es la expresión y dice, wow. Y dice, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esta será llamada, dicen los traductores, ¿verdad? Varona. Ese es difícil de traducir. ¿Qué significa eso de varona? Cuando usted oye la palabra en hebreo y en griego para hombre y mujer, perdón, en hebreo, no en griego, en hebreo para hombre y mujer, ambas suenan similares. Ish, hombre, isha, mujer, suenan similares, pero se escriben completamente diferente. Era un pequeño juego de palabras para mostrar que hombres y mujeres somos iguales, hechos en la imagen de Dios, con la misma dignidad, el mismo valor, pero somos diferentes. Si usted está casado, sabe a qué me refiero, ¿verdad? Pensamos, resolvemos problemas completamente diferentes, lo cual puede ser fuente de gran problema y tensión o gran fuerza en medio de la necesidad, porque se complementan unos a otros, depende de cómo nos vaya en la fiesta. Dios quería al principio que el hombre no nada más se relacionara con el mundo material en su trabajo, no nada más como los animales, como encargados para él, como mascotas. Dios quería que tuviera seres semejantes, personas con los que se relacionara en amor, que sirvieran como fundamento de una sociedad civil. Y mire cómo comienza la sociedad civil en los propósitos de Dios. Comienza con hombres y mujeres que tienen dignidad, hechos a imagen de Dios. Escúcheme bien, todas las vidas humanas son sagradas. Los que ya nacieron, los que están por nacer, aunque estén en el vientre, la vida humana es sagrada. Los que tienen capacidades extraordinarias atléticas, intelectuales, emocionales, grandes talentos y aquellos que tienen discapacidades. Toda la vida humana es sagrada. Los niños, los jóvenes, los ancianos, todas las etapas, la vida humana es sagrada. La sociedad civil comienza con el fundamento de que cada vida humana tiene valor y es sagrada. Sean güeritos, sean morenitos, sean de la etnicidad que sea, hablen el idioma que hablen, toda la vida humana es sagrada. Hombres y mujeres, en la Biblia no es el machismo el que gana, no es el feminismo, toda la vida humana es sagrada. Pero hay más. Al traer el primer hombre y la primera mujer, usted tiene la primera ceremonia de matrimonio. Esas palabras que se mencionan, dice, por tanto, es una palabra legal, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Este es el primer matrimonio que Dios está oficiando a traer la novia a Adán. Es el comienzo de la sociedad. El bloque fundamental de la sociedad civil en los propósitos de Dios es el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer que forman el cimiento de todo lo demás. Mire cuál es el diseño de Dios. Un hombre y una mujer se unen, se prometen fidelidad y dice al final, como acaba este capítulo, estaban el hombre y su mujer ambos desnudos y no se avergonzaban.
una relación de transparencia, de intimidad física, emocional, espiritual perfecta, en un jardín perfecto. Ahí comenzaría la primera familia. Y con la bendición de Dios tendrían hijos. Y estos hijos serían 50% el material genético de cada uno y multiplicarían la vida de Dios. Dios es tan bueno que el gozo que esta pareja disfrutaría los bendeciría con personas que podrían sentir ese gozo. Pero ¿qué hemos hecho hoy en día? En lugar de vernos con la dignidad de Dios, hemos hecho de personas objetos de placer. O la pornografía, o tratar a la gente sin respeto y sin dignidad, o el aborto. En cuanto al matrimonio, sí, la Biblia dice, pero eso es anticuado. ¿Qué es el matrimonio? Lo que tú quieras que sea. ¿Quieres que sea un hombre con un hombre? No hay problema, un hombre con una mujer. Dios te hizo biológicamente hombre, pero quieres ser mujer, aquí te arreglamos, ¿verdad? O te desarreglamos. El propósito de Dios y el fundamento de la sociedad civil comienza con nuestra relación con otros seres humanos como personas con dignidad, pero con la capacidad de relacionarnos en amor unos con otros, la familia, los niños. Pero hay más. Un tercer propósito que solamente el ser humano podría cumplir es lo que vemos en el día séptimo, santidad. Día séptimo, mira, ven conmigo, Génesis capítulo 2, versículo 1. Es importante que lo leamos de nuevo. Génesis 2, 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Algunas personas leen estos versículos y dicen: ay, pobrecito Dios, después de un trabajo estaba bien cansado, tuvo que descansar, así que después de hacer el hombre dijo: déjame agarrar mi aliento. No. Ese no es el Dios de la Biblia. Isaías 40 nos dice: el Dios de la Biblia no desfallece, no se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué significa que Dios haya reposado? No significa que estaba cansado. Significa que en el día séptimo, Dios cambió el ritmo de lo que estaba haciendo para entrar en un ritmo nuevo y único con un propósito diferente de los otros 6 días. Dios hizo un paréntesis con un propósito diferente. Dice: Dios reposó en el día séptimo. Mira lo que hizo en el versículo 3. Dice: y bendijo Dios al día séptimo. Así como Dios había dado su bendición a los animales y dado su bendición al hombre, Dios le estaba dando su bendición al día séptimo. ¿Qué significa esto? Inmediatamente nos va a decir: bendijo Dios al día séptimo y ¿qué? Lo santificó. Pónganle mucha atención. Esta es la primera vez en su Biblia que la palabra santidad aparece. Dios separó a este día séptimo, el sábado, Dios separó este día como un día especial donde el hombre y la mujer cesarían de enfocarse en su trabajo, en lo que les consumen, sus relaciones personales, su familia, sus niños, hacer de comer. Cesarían de todo eso para entrar en una relación que les permitiría recalibrarse en el resto de las dimensiones de su vida. ¿Cuál es esa relación? Dios. El día séptimo sería un día donde ellos apartarían todo esto para enfocarse en su relación con Dios. Santidad en la Biblia significa apartado, separado, no como el resto. Dios es santo, Dios es único e incomparable, como nadie más. Pero Dios estaba haciendo espacio para que la espiritualidad del hombre, hecho a su imagen, encontrara una expresión en su relación con Dios. Amigos, eso es algo que el resto de la creación no puede hacer. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros aún después de la caída? Aguánteme un poquito, rápidamente. Todo esto suena bien, pero la pregunta es: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a vivir? Bueno, Dios ejecutó todos estos propósitos en la vida de la primera pareja a través de su palabra. ¿Lo notó? ¿Cuántas veces se repite? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Cada vez que Dios está creando, Dios dice. Y luego Dios bendice. Buen decir. Bendición es una buena palabra de prosperidad, de florecer. ¿Cómo vamos a florecer y cumplir los propósitos de Dios? Solamente los podemos cumplir cuando dejamos que la palabra de Dios sea la que cambie nuestras vidas de un desorden. En Génesis 1 y 2 estaba la creación caótica a un mundo de orden. Dijo Dios: sea la luz.
La palabra de Dios es la luz que nos permite vivir una vida con orden, con belleza, con bondad, con verdad. Dios organiza todo esto con el poder de su palabra. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, le dio mandamientos. De todo árbol puedes comer, de este no, de este sí. ¿Cómo funciona la palabra de Dios? Mira, la palabra de Dios viene de la persona de Dios. Dios nos da principios y Dios nos da preceptos. Persona, principio, precepto. Dios nos da su persona para conocerle, sus principios para navegar esta vida y sus mandamientos o preceptos para que podamos escoger entre la vida y la muerte. Esto Dios nos lo da no para aburrirnos, no para cansarnos, para guiarnos. Así como la primera pareja, un mandamiento. Vamos a ver después qué tan fácil fue. Dios quería guiar a la humanidad, pero la pregunta es, ¿vamos a confiar en Él? ¿Y cómo confiamos en Él? El día séptimo, allá en la creación, Dios lo apartó para acercarnos a Él, para que la palabra de Dios nos guíe el resto de la semana en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales, porque Dios dice, ahora lo puedo vivir. Tú y yo, no podemos dirigir nuestra propia vida independientemente de Dios y esperar que Dios la bendiga. Si queremos la bendición de Dios, necesitamos acercarnos a la persona, los principios, los preceptos de Dios. Muchos de nosotros tomamos decisiones contrarias a la palabra de Dios. Quiero que sepas que nuestras decisiones tienen consecuencias. Tarde o temprano, cuando rechazamos la palabra de Dios, cosechamos la muerte. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Tu primer paso para escoger la vida es escoger su palabra. Por cierto, su palabra, como te dije antes, no es solamente enseñanzas de este libro, es la persona misma de Dios. Y esa persona es Cristo Jesús. Cristo es la palabra viva. ¿Quieres tú la bendición de Dios? ¿Quieres tú prosperar y florecer realmente y encontrar propósito? Deja que Cristo viva a través de ti. El Nuevo Testamento precisamente de esto habla. Mira, en cuanto al trabajo, en Efesios capítulo 4, Pablo hablándole a estos nuevos convertidos les dice, el que robaba antes, el que hurtaba, no hurte más. Trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga para lo suyo y compartir con el que tiene necesidad. Si tú puedes, todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hazlo todo para la gloria de Dios en el nombre del Señor Jesús. Tu trabajo. ¿Sabías tú que tu trabajo es algo que Dios utiliza para su gloria? Mira cómo funciona. ¿Cómo funciona el llamado de Dios? Nuestra mayordomía o nuestro trabajo, vamos de trabajo a nuestra misión. Ahí en tu trabajo, hagas ladrillo, seas albañil, seas médico, carpintero, doctor, abogado, lo que tú seas. Tu trabajo es el instrumento que Dios quiere utilizar para bendecir a otros y mostrarles qué bueno es Dios. Estás trabajando ahorita nomás por ganarte un cheque o para darle gloria a Dios y que otros vean qué bueno es Dios a través de lo que te ha dado a ti. Nuestras relaciones personales, Dios quiere tomar nuestra comunidad y llevarnos de comunidad a discipulado. ¿No es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aún ama a tu enemigo en Cristo. Nuestras relaciones personales son un proceso de transformación a su imagen. Eso es el discipulado. Por eso, hermanos, como iglesia, la Biblia dice, no dejemos de congregarnos. Cuando estamos juntos, el fundamento de nuestra sociedad es nuestra relación unos con otros en Cristo. Nuestras familias, ¿qué tan fácil es el matrimonio? Tiene sus momentos, ¿verdad? Mucho gozo, pero también muchas pruebas. Cristo quiere estar ahí con su palabra para dirigirnos, santificarnos, educando a los niños. Si van a ir a la universidad, todo eso, la palabra de Dios nos puede guiar. Mira, pequeño paréntesis. Una de las partes centrales de nuestra vida en comunidad, nuestra sexualidad. La Biblia está llena de enseñanzas de lo que debemos o no debemos hacer. En esta cultura, todo el mundo asume que lo más normal del mundo es que tú te acuestes con 1000 personas, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios quiere. 1 Tesalonicenses 4, versículo del 1 al 11, dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, que ninguno engañe ni agravie en nadie a su hermano, porque Dios es vengador de todo esto.
Dios nos mandó que nos amemos unos a otros, no que nos defraudemos unos a otros. Cómo vivimos en comunidad habla de lo que creemos de Dios. Pero por último, Dios quiere que no solamente hablemos de espiritualidad, sino de verdadera adoración. Mucha gente dice, yo no puedo ir a la iglesia porque trabajo. Qué bueno, sí trabaja. Pero tú estás dejando que lo equivocado guíe tu vida. Dios quiere que no vivas para trabajar, sino que trabajes para vivir. Dios quiere que tengas para suplir tus necesidades, pero primero es Dios. Pon a Dios primero. Cuando tú te mueras, todo el mundo en tu trabajo va a decir, ay, mira, eso fue lo más importante de su vida. Tu trabajo no te va a extrañar. Sí puedes contribuir, sí puedes ser de bendición, pero primero lo primero, Dios es primero. Las personas son segundo y las cosas son tercero. Dios primero. Dios quiere hacer espacio santificado y una comunidad santificada para acercarse a Él a través de su palabra. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, voy a terminar con esto. Si tú quieres elegir la vida, esa es mi invitación para ti hoy. Deja que la palabra de Dios guíe tu trabajo, cómo amas y a quién adoras. Todos adoramos algo o a alguien, pero si no adoras tú al Dios verdadero, tu ídolo se va a convertir en un tirano. Hoy comienza dejando que su palabra guíe tu trabajo, a quién amas y a quién adoras. Oremos. Ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos y por un momento ores. Te pongas ahí en las manos de Dios. Y, hermanos, estamos al principio del año. Este es un muy buen tiempo. Si tú todavía no tienes un tiempo diario, 10, 15, 20 minutos, el tiempo que sea, para leer tu Biblia, para pedirle a Dios y para adorar a Dios, para orar, yo te voy a invitar a que te des ese tiempo. Dios quiere poner nuestras vidas en orden a través de su palabra. Dios quiere que tú seas un mayordomo fiel suyo. Dios quiere que tú tengas una familia y amistades y una vida en comunidad que le glorifique. Dios quiere que tú y yo tengamos una oportunidad de conocerle a Él como persona y le adoremos. Este es el propósito de nuestra vida. Dios nos hizo para su gloria, para vivir en comunidad y ser mayordomos de su creación. Padre bendito, te agradecemos por esta mañana. Señor, te pido por mis hermanos y hermanas hoy. Señor, tenemos tantas necesidades, Señor. Algunos están buscando trabajo, otros están cansados de sus trabajos. Otros, Señor, no saben qué hacer con su trabajo. Pero en todo eso, Señor, tú provees. Y tú nos has dado talentos y habilidades. Te pido que esos trabajos que nos has dado, Señor, se conviertan en una oportunidad de darte gloria y no solamente de conseguir un cheque. Señor, que lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. Señor, te pido que nuestras relaciones personales con nuestros semejantes puedan ser tales, Señor, que la gente nos conozca por nuestro amor. Que sepa que, Señor, somos seguidores de tu palabra y obedientes a ti por la manera en que nos amamos unos a otros. Señor, que esta congregación, tan sencilla como somos, Señor, sea una congregación de personas honestas, de personas serviciales, de personas, Señor, que pueden ayudarse unos a otros, Señor. Que nuestros matrimonios, Señor, sean diferentes de los del mundo. Seamos personas fieles, aunque a veces ya nos sintamos o pensemos y tengamos lucha, Señor. Que aún así seamos fieles a nuestros esposos y esposas. Señor, que seamos fieles en criar a nuestros hijos como personas que te conozcan. Padre, yo te pido que nuestra vida espiritual y nuestro servicio de adoración sea una ofrenda fragante en tu presencia, Señor. Que entremos en este espacio santificado y apartado para tu gloria, Señor. Tú nos has invitado y tú has dicho, sean santos como yo lo soy. Señor, haznos santos para tu gloria.